Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Parecen de otro planeta, pero habitan en nuestros océanos y son fascinantes. Me refiero a los pulpos. Cambian de forma y de color a voluntad, expelen nubes de tinta y desaparecen entre pequeñas grietas. Y ahora, además, sabemos que tienen actividad mientras duermen. ¿Qué sueñan los pulpos? Se conoce como realidad mixta a la combinación entre realidad virtual y realidad aumentada, es decir, a un híbrido conformado por un entorno desarrollado tecnológicamente y la técnica que añade información a la realidad. Con la realidad mixta se pueden crear objetos y ambientes virtuales e interactuar con ellos para modificarlos, una utilidad que va desde los bomberos o médicos hasta los astronautas. En un futuro no muy lejano, los astronautas del mundo podrán entrenar como si estuviesen en el espacio, pero con solo colocarse unos lentes o bien desde un simple dispositivo móvil como un teléfono celular. Gemelos digitales y análisis de datos para entrenamiento espacial es el nombre del proyecto que realiza Octavio Elías Piñal Ramírez, un estudiante mexicano del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Una visita a Cabo Cañaveral fue determinante para elegir su futuro. Ahí decidió que sería astronauta, pero antes concluiría sus estudios de posgrado con un proyecto de investigación que facilitara el entrenamiento de los futuros astronautas. Este proyecto es único en el mundo porque utiliza realidad mixta, es decir, una mezcla de realidad virtual y aumentada. Se genera en entornos virtuales en donde los próximos hombres del espacio interactúan y entrenan en 3 escenarios. En uno de ellos podemos ver o podemos realizar una caminata espacial. En otro de ellos, el usuario se va a encontrar dentro de un cohete espacial y va a realizar lo que es el despegue hacia la estación espacial. Y en el otro de ellos se encuentra dentro de la estación espacial y tiene que hacer un recorrido dentro de ella, interactuando con ciertos sistemas, como es el control de propulsión o como es la parte del oxígeno, y va a poder ver cómo funciona dentro de la estación espacial todos estos sistemas. La tecnología que desarrolló mientras realizaba sus estudios de posgrado es poco explotada y conocida en el mundo. Generaría entrenamientos espaciales mucho más reales, reduciría costos de manera significativa, pero lo más importante es que podría utilizarse en otros campos de la ciencia. Si podemos probar que puede funcionar para astronautas, podríamos utilizar este tipo de entrenamiento en muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, hablábamos de lo que podrían ser bomberos, médicos, incluso para escuelas podríamos llegar a utilizar este tipo de tecnologías. El proyecto de investigación ya está concluido. El estudiante mexicano busca un acercamiento con la Agencia Espacial Mexicana o con la NASA, y mientras lo consigue, continuará con sus estudios de doctorado. NSC Noticias, Susana Martínez Rubí. La crisis argentina, que se agravó en el 2018 con el salto inflacionario y cambiario y que se postergó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vive nuevos capítulos propiciados por la pandemia. Pero una inyección de capital chino podría reanimar al país suramericano. China quiere invertir en Argentina, y no poco.
dinero con el cual el gobierno argentino podría invertir en infraestructura, energía, ganadería y agricultura, transporte y tecnologías como la 5G. Las actuales negociaciones rondan los 30.000 millones de dólares. El presidente de la Cámara Argentino-China explica el interés de invertir en un país golpeado por la crisis. La situación que presenta la Argentina no es atractiva para ningún inversor, de donde sea. La diferencia está en que China ve un poco más el largo plazo y está dispuesta a seguir conversando y viendo de qué manera se pueden dar las condiciones para finalmente desarrollar sus inversiones en el país. Sería uno de los mayores acuerdos económicos del gobierno argentino tras la pandemia del coronavirus. Además, China apuesta por la construcción de una central nuclear. Por su parte, también Rusia tiene interés de invertir en Argentina y negocia con el gobierno argentino proyectos de inversión por miles de millones de dólares en ferrocarriles, hidrocarburos, centrales hidroeléctricas y nucleares, entre otros. Argentina va a superar esta situación económica pesada, va a salir, me parece, para área de desarrollo, y ahora estamos trabajando para ayudar a Argentina a salir de esa situación económica. Sin embargo, muchos muestran su escepticismo ante los intereses geopolíticos de los dos gigantes asiáticos. Lo que aparece ahora en la Argentina es un gobierno que trata de incentivar inversiones motivadas por razones geopolíticas y no por razones de atractividad de mercado. Y ya no se apunta a las inversiones de los países occidentales, sino de aquellos en los cuales hay otros motivos que justifican la inversión, como las chinas o las rusas. El gobierno de Alberto Fernández sostiene que busca relaciones con todas las potencias, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, y ahora trata de seducir inversiones de estos países con proyectos de leyes que favorezcan las industrias automotriz, la alimentaria y la petrolera. En un intento por atraer inversiones, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió esta semana con 18 fondos de inversión soberanos, entre ellos los de Rusia y China, pero también los de Estados Unidos, Italia y países árabes. Hasta el 80% del trabajo de las abejas consiste en polinizar flores y frutos, y el resto del tiempo lo invierten en producir miel y veneno. A pesar de que son fundamentales para los ecosistemas, se encuentran amenazadas por la agricultura intensiva, el cambio climático y los plaguicidas, un impacto negativo que ya observan apicultores de todo el mundo. Gildardo Urrego está preocupado. Tiene una empresa de miel en el departamento colombiano de Antioquia y en 2019 perdió 10 de sus 19 enjambres. Esta vez 4 colmenas desaparecieron y cada una albergaba 50.000 abejas. Urrego sospecha que detrás de esta mortandad están los agrotóxicos que impulsan el boom del campo colombiano. Hay una aproximación de que sí es por envenenamiento. Hay unos cultivos alrededor que quizás no han hecho un buen manejo de los agroquímicos, por el cual se afectó este punto. En la última década, apicultores de varios países han denunciado mortandad de abejas debido a agrotóxicos. Urrego no identifica el pesticida que mató a las suyas, pero a 280 kilómetros en el departamento de Quindío, cientos de enjambres han desaparecido en los últimos años y las investigaciones oficiales apuntan a un pesticida vetado en Europa desde 2013 y de uso restringido en Estados Unidos y China. Se han hecho el análisis a 6 de estas muertes y han arrojado la molécula fipronil como una de las causantes a las mortalidades de las abejas en el departamento del Quindío. Abdón Salazar, dueño de una empresa que produce 36 toneladas de miel al año, lleva el cálculo de los daños. Ante la mortandad, decidió mover unas 1.200 colmenas hacia un terreno recóndito a 400 kilómetros. En los últimos 2 años se puede calcular de más de 80 millones de abejas muertas. Estamos hablando de más de alrededor de 800 colmenas. 100.000 abejas por colmena es una cantidad muy grande, es una cantidad alarmante. El fipronil es altamente tóxico para las abejas.
En Quindío, los campesinos culpan a los monocultivos como el aguacate, que requiere este tipo de químicos por ser muy vulnerable a las plagas. Así las abejas son rociadas con fipronil mientras vuelan entre el verde y luego se van y envenenan a su colmena. Esto coincide directamente porque se han venido monocultivos al Quindío. Han empezado a llegar al Quindío el monocultivo del aguacate, cítricos, algunas pasifloras y el café también, que antes se cultivaba bajo sombra con los guamos y estos productos que protegían a las plantas de muchos insectos y plagas, empezaron a ser eliminadas. El Instituto Colombiano Agropecuario trabaja en una normativa para la suspensión de la molécula de fipronil, pero niega que haya un vínculo entre la expansión de los cultivos de aguacate en Quindío y la desaparición de colmenas. De su lado, los agricultores ven en los pesticidas una ventaja para los sembradíos, y la industria agroquímica niega que el fipronil sea dañino para las colmenas. Aún así, ofrecen una revisión de su uso en los cultivos, donde se han reportado incidentes. Mientras los apicultores advierten que las abejas son un polinizador crucial para la reproducción de muchas plantas silvestres y de 1/3 de las cosechas agrícolas. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. No se vaya, regresamos. Su nombre científico es Lupinus mutabilis sweet, aunque se les conoce simplemente como chochos, unas semillas originarias de los Andes suramericanos que son consumidas desde tiempos prehispánicos y cuyo valor nutritivo es destacable. Así nos lo explican los científicos sobre ruedas. Si yo te dijera que me nombraras un superalimento, seguramente me dirías nombres como quinoa, cúrcuma, soja. Y si te digo que hay un superalimento muy cerca de ti y mucho más barato que todos esos. Los chochos, los altramuces, esas cositas amarillas que hay que pelar y que son legumbres. Los chochos son un superalimento. Mirad, son muy ricos en antioxidantes. Tienen un 40% de proteínas, el doble que los garbanzos. Son muy ricos en fibra y apenas tienen grasas. Y además, los chochos son ricos en unos compuestos llamados beta-conglutinas, que tienen propiedades antidiabéticas. Es decir, que puede que en el futuro tengamos medicamentos contra la diabetes hechos a base de chochos. ¡Que vivan los chochos! Incluso las urbes más grandes en Colombia son un paraíso para las aves. Al ser un punto medio del continente, el país suramericano es el punto de parada y resguardo para las grandes migraciones, lo que lo lleva a ser el hogar de 20% de las aves del mundo. Lo que sucede en Monserrate no es una excepción. Monserrate es conocida por ser sitio de peregrinación religiosa, ahora también por ser un refugio de aves, gracias a Sendero Paramuno. Se trata de un recorrido de 300 metros donde decenas de pájaros y colibríes se acercan osadamente al visitante. Se pueden observar especies semiendémicas como el abanico cariblanco o endémicas como el chamisero cundiboyacense. Así lo asegura Camilo Cantor, supervisor ambiental de los senderos ecológicos de Monserrate. Colombia es el país más biodiverso en cuanto a especies de aves, entonces quisimos hacerle un homenaje, quisimos también pues aprovechar la riqueza faunística del sitio para que la gente lo conozca. Desde el Cerro de Monserrate, Bogotá se ve lejana, bulliciosa, pero desde lo alto también se abre un rincón donde contemplar esta multitud de especies.
abrimos al público hace 5 meses, pues la idea es brindarle al visitante una alternativa en cuanto al turismo tradicional. Entonces el sendero está enfocado a la observación de aves. Los visitantes pueden pasarse horas mirando entre las ramas u observando con cuidado cómo una pareja de pavas andinas se acerca a comer un plátano. Este sendero es un rincón vivo a 5 minutos de una de las ciudades más congestionadas del mundo. Las medidas por el confinamiento debido a la pandemia han afectado de manera directa a las artes escénicas. Con la parálisis de la economía y el estado de alarma, teatros y salas de exhibición han cerrado o disminuido al mínimo su capacidad. La pregunta es, ¿cuántos de estos recintos lograrán recuperarse? Butacas vacías y teatros cerrados es la imagen de un año de pandemia en el que la gente se ha acostumbrado a ver espectáculos desde sus pantallas. Así lo teme al menos Massimo Romeo Píparo, la mente de algunos de los musicales más exitosos de Italia, quien considera que reanimar la cultura será muy difícil. Director, autor y productor de algunos de los mayores éxitos teatrales italianos e internacionales de los últimos años, como el musical Jesucristo Superstar, preside actualmente la Asociación de Teatros Privados de Italia y desde 2013 dirige esta sala, el Teatro Sistina de la capital. Sconforto, tristezza, amarezza, soprattutto perché sono stati 8 anni di continua ascesa e grandi risultati, quindi è come salire una montagna sui gomiti e quando arrivi su che pensi di trovare la pianura trovi che invece c'è il burrone, cadi, guardi su e dici devo risalire, non ce la faccio. El virus mandó al paro a gran parte de las 150 personas a las que daba trabajo en un periodo normal y solo se ha salvado una decena para labores de administración y mantenimiento. Píparo apunta sin consuelo que al menos logró que se rodaran 2 programas de la televisión que dieron trabajo a 50 personas. Los teatros en Italia llevan cerrados desde marzo de 2020, excepto entre junio y octubre, periodo en el que normalmente muchos bajan el telón para priorizar las funciones al aire libre. Cuando volverán a abrir, Píparo firmaría si fuera tras el verano, pero lo realista, dice, sería reabrir gradualmente a finales de octubre. Y precisamente hablando de la adaptación a la que se han tenido que someter los espectáculos, el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en México es un buen ejemplo de la difícil situación que enfrentan para poder proseguir con su producción creativa y sobre todo para contactar con su público. Con grandes retos a superar, la Orquesta Sinfónica de Jalapa es una de las muchas orquestas que ha tenido que adaptarse a las nuevas normas impuestas por la pandemia. La verdad es que por la vida de la orquesta es una cosa muy difícil porque hay muchos aspectos que son retos por los músicos. Un primer aspecto es que los músicos, para bien tocar juntos en la vida normal, deben ser muy cerca cada uno. Pero por supuesto es un punto importantísimo que debo clarificar, es que la salud es la prioridad absoluta, antes del aspecto artístico. Las reglas son muy claras, los músicos deben ser con distanciamiento, los alientos porque los alientos hay el problema del aire, tienen acrílicos por proteger cada uno. Hay otras reglas, por ejemplo, los músicos deben salir la misma puerta, no pueden mezclar durante una pausa, etc. Entonces genera muchas dificultades, pero afrontamos esto. Afrontamos bien, los músicos lo afrontan muy bien. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ha sido una de las primeras orquestas en México que regresó a los escenarios con público, ofreciendo conciertos presenciales con estrictos filtros de sanitización y medidas de protección.
En los conciertos presenciales tratamos en la medida de posible de tener un aforo muy limitado de 240 personas, butacas donde las personas tuvieran 1.5 metros de distancia al frente y atrás. Definitivamente los filtros de seguridad antes de entrar al recinto, que es nuestra sala Tlacna. Todo ha sido una nueva manera de poder regresar a hacer música y sobre todo buscar la manera de acercarnos a nuestro público. Por el momento, la OSX se encuentra grabando conciertos en audio y video para transmisiones online, de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Y para continuar con el tema del impacto de la pandemia, debemos decir que sin duda hemos entrado a la era de las vitrinas de los espectáculos, un fenómeno cuyo mayor reto es poder entablar contacto con la audiencia. A un año del cierre de las salas de conciertos, en Nueva York hay una luz de esperanza. Músicos de todos los géneros están realizando conciertos improvisados para transeúntes en el Upper West Side de Manhattan. Fue la primera vez en un año que el chelista Michael Katz pudo tocar con un acompañamiento de piano. Es realmente una relación recíproca, necesitamos a la audiencia y la audiencia nos necesita. Poder llevar la música a la gente como lo hicimos hoy es algo realmente único y especial. Las vitrinas musicales son una oportunidad para interactuar con un público, aun si son un puñado y los ven a través del vidrio desde la acera y no sentados en gran número en algunas de las famosas salas de conciertos de la ciudad. Básicamente la producción que hicimos aquí esta noche generalmente es un escenario enorme y tiene 15 artistas. En este espacio tuvimos que reducirlo. No podemos tener más de 5 personas en la sala al mismo tiempo. La ubicación de los shows no se difunde para evitar aglomeraciones, pero la serie de conciertos que empezó en el invierno boreal seguirá hasta la primavera, por lo que uno puede verse sorprendido por el espectáculo andando por la calle. Es maravilloso. Nueva York siempre es así. Siempre improvisan cuando sucede algo malo. Siempre se unen y regresan, y esto es simplemente maravilloso. La principal ciudad de Estados Unidos cayó presa de la rápida propagación del coronavirus hace más de un año, con más de 30.000 fallecidos y muchos más que han visto sus vidas trastocadas. Entre los más golpeados están los músicos, que debieron limitarse a conciertos virtuales y clases en línea, mientras la pandemia obligaba a cancelar giras y cerrar auditorios, algunos para siempre. Los artistas necesitan trabajo y estamos tratando de tener todo, desde músicos clásicos hasta gente de Broadway o jazz. Hemos tenido improvisadores experimentales, todo tipo de cosas para realmente mostrar el motor artístico de la ciudad de Nueva York. La campaña de vacunación en Nueva York arrancó hace unos meses y ya más de 2/3 de los adultos han recibido al menos una dosis. Entre los músicos ansiosos por volver pronto al escenario se respira optimismo. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.